Comienza en Radio María una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos para esta Semana Santa impartidos por el Padre Manuel Vargas desde la Diócesis de Getafe. Después de la introducción que hicimos a los ejercicios espirituales, vamos a comenzar con esta primera meditación, que es la que San Ignacio de Loyola nos presenta como el principio y fundamento. Él la incluye en el libro de los ejercicios, en el número 23, y nos serviremos de este texto del santo guipuzcoano y también de algunas citas de la palabra de Dios para hacer con fruto esta meditación. Comenzamos poniéndonos en presencia de Dios y rezando para pedir al Señor su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Corría el año 2006, cuando el Papa Benedicto XVI, al término de este año, contó a qué había dedicado los 12 meses anteriores e hizo alusión a su viaje apostólico a Alemania. Había visitado algunas ciudades de Baviera, en el sur de Alemania, donde se había entrevistado con obispos, sacerdotes, religiosas, catequistas, personas muy implicadas, muy comprometidas en la vida de la Iglesia. Y explicando el motivo de aquella visita, dijo el Papa Benedicto XVI que había ido a Alemania para poner de relieve a Dios. Esta expresión sorprendió mucho a los que le escucharon, porque pensaron: ¿pero no visitaba usted a gente católica practicante? ¿Pero no iba usted a ver a gente que está implicada en la vida de la Iglesia desde hace muchos años? ¿Es que hace falta poner de relieve a Dios para quienes somos ya creyentes y practicantes? Pues sí, y ese es el motivo por el que viajó a aquel país, y ese sigue siendo para nosotros un asunto de importancia capital. Hemos de poner de relieve a Dios. Muchas veces vivimos como si Dios no existiera, y aunque podemos llevar una cruz colgada de nuestro cuello y tener una imagen de la Santísima Virgen en la cabecera de nuestra cama, e incluso reservar media hora a la semana para ir a misa el domingo, vivir el resto de la semana como si Dios no existiera, como al margen de Dios. Benedicto XVI tuvo que poner de relieve a Dios en Alemania, y estos ejercicios quieren ayudarnos a que también lo pongamos de relieve en nuestra vida, que de veras tratemos a Dios como lo que es, como el Señor y Salvador nuestro, como nuestro Dios y dueño, como nuestro mejor amigo. San Ignacio lo explica de una manera muy sencilla en el número 23 de ejercicios, cuando dice: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Nos vamos a detener en esta primera parte del párrafo porque tiene una extraordinaria importancia y una gran profundidad. Comienza diciendo que el hombre es creado, y eso significa que ninguno de nosotros somos Dios, sino que somos meramente criaturas, que existe un creador, y que ese creador es a quien le debemos todo lo que tenemos y todo lo que somos. ¿Te has parado a pensar esto alguna vez? Que tú no eres Dios, que no decidiste empezar a existir un día, sino que fue Él quien te permitió existir, quien hizo que tus padres te engendraran y quien te ha dado la vida y todo lo que eres y todo lo que tienes. Hay muchas personas que viven como si Dios no existiera y que de alguna manera piensan que el mundo gira a su alrededor. Y no es así. Ninguno de nosotros somos el ombligo del universo. Somos simplemente
criaturas muy amadas por Dios y hemos de vivir más como el planeta que gira en torno al Sol que creyéndonos el Sol del universo. Solo Dios es Dios, nosotros no lo somos, y por eso es importante caer en la cuenta de esto para tomar la postura adecuada con respecto a Dios en la vida y de esta forma no descentrarnos. ¿Qué quiere decir que hemos nacido para alabar, hacer reverencia y servir a Dios? Quizá estas tres palabras se pudieran resumir o condensar en la expresión de que hemos nacido para amar a Dios. Y efectivamente es que amar significa estas tres cosas. Cuando amamos a alguien, hablamos bien de esa persona, y eso es lo que quiere decir alabar. Por ejemplo, una novia suele hablar siempre bien de su novio y presumir de él, de que es muy guapo, de que es muy listo, de que está muy pendiente de ella, de que tiene con ella muchos detalles, de que le hace muchos regalos. Se nota cuánto le quiere en que habla bien de él. En segundo lugar, amar quiere decir hacer reverencia. ¿Y qué es hacer reverencia? No significa que tengamos que hacer inclinaciones permanentes ante Dios como si estuviéramos en el Palacio de Versalles en la época del rey Luis XVI y fuéramos a un baile de la corte. No, no son inclinaciones corporales permanentes. Hacer reverencia quiere decir respetar. Hacer reverencia quiere decir aceptar la grandeza de Dios, reconocer su dignidad y tratarle como Él merece. Una persona que hace reverencia a Dios es una persona que, por ejemplo, procura obedecer los mandamientos de la ley de Dios, que se refiere a las cosas sagradas siempre con respeto y que nunca se pone por encima de Dios ni piensa hacer en cada momento lo que le dé la gana, sino que respeta la soberanía de Dios y su autoridad. En tercer lugar, dice San Ignacio que hemos nacido para servir. ¿Y qué es servir? Servir es prestar nuestra colaboración. Servimos a alguien cuando estamos a su disposición, cuando estamos dispuestos a echarle una mano, a arrimar el hombro, a darle lo que necesita, a prestarle nuestro tiempo, a confiar en él o a ayudarle en lo que necesite. ¿Cómo veis estas tres palabras, alabar, hacer reverencia, servir, se resumen en una que es amar? Se expresa el amor verdadero cuando hablamos bien de los otros, cuando tratamos con respeto a los demás y cuando nos ponemos a su disposición, de modo que pueden contar con nosotros para lo que necesitan. San Ignacio, en el fondo, no nos dice nada distinto de lo que dice la Biblia. En la Biblia se nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Así es, en efecto. Y San Ignacio dice que hemos nacido para esto. El hombre es creado para esto. Tiene esto mucha importancia. A lo mejor todavía alguno piensa que ha nacido por casualidad y que en realidad esta vida es como un viaje en el que tiene que visitar sitios, vivir experiencias, pasarlo bien, disfrutar y luego morirse. Pues no, esta vida es una misión, esta vida es una tarea que hemos recibido para realizar. Esta vida es una encomienda que Dios nos ha dado con el fin de que cumplamos lo que está en nuestra propia naturaleza. Somos criaturas de Dios, hemos de estar a su servicio, hemos de acoger el amor que Él nos tiene y hemos de amarle correspondiendo a su amor. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir en esta vida. Cada uno tiene una tarea que realizar. Pero sea que uno sea mujer, hombre, mayor, joven, profesional, estudiante o jubilado, todos compartimos esta orientación de la vida. Hemos nacido para Dios, le debemos la vida a Dios y hemos nacido para estar con Él y amarle. En este texto de los ejercicios espirituales, San Ignacio dice, y mediante esto salvar su alma.
Quizá a alguna persona esta expresión le resulte un poco antigua. ¿Qué es esto de salvar el alma? ¿No es esto lo que nos decían nuestros abuelos? Bueno, quizá la expresión pueda resultar de otro tiempo, pero la verdad que encierra es siempre actual. Y esa verdad que encierra es que en nosotros hay, por un lado, una dimensión biológica, corporal, y por otro lado, una dimensión espiritual, nuestra alma, que aunque nuestro cuerpo tiene los días contados, tiene fecha de caducidad, y todos, antes o después, pues moriremos corporalmente, con 80, 90 o 100 años o los que sean, sin embargo esa dimensión espiritual que hay en nosotros no perecerá, de modo que nada más fallecer nuestro cuerpo, compareceremos ante Dios, y que ese será el momento, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de nuestro juicio particular, el momento en el que se verá si hemos aprovechado la vida, si hemos empleado bien todos los dones que Dios nos ha dado, si hemos utilizado todos los recursos de los que Dios nos ha dado para emplearlos en su servicio. Es importante esto. Cada uno de nosotros tiene un alma que salvar. Y es verdad que el destino eterno de cada persona se juega en las decisiones que esa persona va tomando a lo largo de la vida. No da igual recibir con gratitud el amor de Dios, dejarse perdonar, que cerrarse interiormente y no querer saber nada con Él. No es lo mismo vivir la vida amando a Dios y a los demás, entregándose generosamente por los otros, que vivir egoístamente y replegado en los propios intereses, deseos o caprichos. Nacimos para Dios, tenemos un alma que salvar. Es importante que aprovechemos bien esta vida para que al final de la misma podamos comparecer ante Dios y podamos definitivamente gozar de su compañía en el cielo. La palabra de Dios muchas veces habla sobre esta cuestión, sobre esta vida que hemos recibido de Dios y que hemos de aprovechar para entregársela a Él con generosidad. Y vamos a aludir a alguna de estas citas de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, dice en la palabra de Dios el Salmo 99:3: Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo, y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Con esta expresión, este salmo nos da a entender que todo lo que somos lo hemos recibido y que eso nos hace suyos, nos hace de Dios. Si le debo a Dios todo lo que tengo y todo lo que soy, si le debo a Dios el mero hecho de existir, de estar vivo, eso significa que soy suyo. No solamente que me creó cuando nací, sino que aún en el presente, Él es el que me sostiene en el ser, Él es el que me mantiene vivo. Si Dios retirara su acción sobre mí, yo sería como una televisión a la que se desenchufa, que ya no se vería nada en pantalla, que ya no proyectaría ninguna imagen, porque sin esa electricidad que tiene que recibir no funcionaría. Pues bien, de alguna manera, si Dios nos retirara el ser, si Dios dejara de tenernos enchufados a Él, nuestra vida desaparecería al instante. Ya no existiríamos, no viviríamos. Así que somos suyos. Es de Él de quien depende toda nuestra existencia. En otro pasaje, que es Colosenses 1:14, dice este autor, San Pablo, a los cristianos de Colosas: todo fue creado por Él, se refiere a Cristo, y para Él, y todo encuentra en Él su consistencia. Es otra forma de verlo o de expresarlo. Es decir, que todo lo que existe, el universo, el cosmos, los planetas, las galaxias, pero también mi casa, mi pueblo, mi barrio, mi familia, mi cuerpo, mi alma, todo fue creado por Él y para Él. Es decir, todo encuentra en Jesucristo la explicación de su existencia
y Jesucristo es el centro del universo. Él es ese sol que atrae a los planetas y es ese sol sobre el cual hemos de girar en nuestra órbita, manteniéndonos siempre unidos a Él. Vamos en esta pausa musical a meditar unos segundos sobre estas cuestiones. Hemos nacido para Dios, todo ha sido creado por Él y para Él. Nuestra vida tiene sentido en la medida en la que nos entregamos con generosidad al Señor. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, refiere el encuentro de Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un hombre que conocía bien la Sagrada Escritura, que siente curiosidad por conocer a Jesucristo y que se topa personalmente con él. Y el Señor, cuando le está explicando las verdades de la fe, le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Esto a Nicodemo le sorprende mucho y se pregunta si es posible nacer de nuevo. ¿Cómo después de 30, 50, 60 años de vida voy a poder volver al vientre de mi madre? Jesús no se refiere a que tengamos que volver a empezar a ser bebés, sino que se refiere a que se ha de obrar en nosotros una transformación tan profunda que comencemos a vivir de otro modo, de otra manera. Esa es la conversión, en eso consiste el nuevo nacimiento. En estos ejercicios le vamos a pedir al Señor esta gracia, la gracia de que cada vez lo tengamos a Él más presente, hasta el punto de que Él se convierta cada vez más en el centro de nuestra vida. Mirad, tenemos el peligro de convertir a Dios en un aspecto particular de nuestra vida. Hay personas que se definen a sí mismas como trabajador de esta empresa, votante de aquel otro partido, aficionado de este equipo de fútbol y nacido en esta localidad. Y también católico.
Quien se define así, en el fondo, está reduciendo el hecho de ser católico a un aspecto muy secundario, muy epidérmico de su vida, como si fuera apenas un barniz exterior que tiene la madera. Pero Jesucristo quiere ayudarnos a vivir conforme a nuestra dignidad de hijos de Dios, haciendo de Él el centro de nuestra vida. Quiere el Señor no ser para nosotros un aspecto más de nuestra existencia, sino precisamente su base, su principio, su fundamento. Que Jesucristo sea el centro de todo lo que hacemos y de todo lo que vivimos. Así es como el Señor se lo decía a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que le pedimos al Señor, una segunda conversión para comenzar a vivir con Jesús, para Jesús, poniendo de relieve a Dios, como decía Benedicto XVI, haciendo del Señor el centro de nuestra propia vida. La vocación a la que hemos sido llamados todos los fieles cristianos es sublime. Dice San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 4, que Dios quiere hacernos partícipes de su naturaleza divina. Y esto significa que quiere que no solamente seamos criaturas suyas, como por ejemplo un cuadro es criatura de un pintor o una estatua criatura de su escultor. No, Dios no quiere simplemente que seamos un cuadro suyo o una escultura suya, sino que quiere que seamos sus hijos, que vivamos integrados en su familia, que vivamos con confianza en Él, que vivamos en amistad con Él. Quiere el Señor compartir con nosotros todos los tesoros de su divinidad. Y ciertamente así es. Cuando fuimos bautizados, aunque los ojos de los asistentes solo pudieron ver que se derramaba agua sobre nuestra cabeza, lo que estaba sucediendo en el interior de nuestro corazón era algo muy grande y muy profundo. Estábamos recibiendo la naturaleza divina. Estábamos siendo injertados en Cristo, insertados en Dios, incorporados en su familia. Y de esta manera el Señor nos hacía suyos. Un muchacho que está bautizado, que recibe la primera comunión, es un chico o una chica por cuyas venas corre la misma sangre de Cristo que comulga en la Eucaristía. Y eso dignifica tanto a esta persona, la engrandece de tal manera que ninguna otra cosa que podamos recibir en esta vida tendrá tanta importancia. Te pueden dar premios, puedes lograr con tu trabajo éxitos profesionales, puedes alcanzar la fortuna económica, puedes ser un tipo famosísimo, pero todo eso acabaría con tu muerte, de no ser porque Dios te hizo suyo, porque con el bautismo te incorporó a su familia, porque ha querido que seas parte de su Hijo Jesucristo, porque ha querido abrirte las puertas de la eternidad. Es muy importante que comprendamos que esta filiación divina que hemos recibido es lo más grande que en esta vida se nos podrá dar y que por consiguiente no hay nada ni nadie que pueda engrandecernos más de lo que Dios ya nos ha engrandecido. Él nos ha incorporado a su familia. En el Salmo 139, versículo 13, dice el salmista: «Me formaste en el vientre de mi madre». Es decir, yo nací de unos padres no simplemente porque mis padres quisieron tener un hijo, sino porque Dios intervino para que ese hijo fuera yo. Nuestros padres apenas aceptaron tener un hijo, pero no sabían si iba a ser una chica o un chico, si sería alto o bajito. ¿Quién es el que pensó en ti desde antes incluso de que nacieras? ¿Quién es el que soñó contigo para que vivieras y fueras feliz? Ese es Dios. Dios es el responsable de que nuestros padres no hubieran tenido otro hijo distinto a nosotros, sino que naciéramos tú y yo. Y por eso eres el que eres y has vivido todo lo que has vivido
Gracias a Dios. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Y eso quiere decir, Señor, que te lo debemos todo. También en el libro de Job, en el capítulo 10, 8 a 11, dice Job: tus manos me hicieron y me formaron. De manera que hay en nosotros una dependencia de Dios. Todo lo que en esta vida somos y tenemos se nos ha dado. Dios es el principio de nuestra vida, Dios es el fundamento de nuestra existencia, y eso explica que hay de nosotros hacia Él una relación de dependencia. El filósofo español del siglo XX, Xavier Zubiri, decía que no es que los hombres podamos tener una religión, sino que los hombres somos religión porque estamos religados a Dios. Sin Dios no seríamos nada. Lo que nos hace existir, lo que nos permite vivir, es que hay alguien que nos creó y que nos cuida, que nos mantiene, que nos sostiene. Hay alguien que nos ama. Es bellísimo pensarlo así, y esto nos ayuda a entender que en el mundo no estamos solos y que tampoco nuestra vida ha sido el fruto del azar o de la casualidad, sino el resultado de un amor muy grande de Dios hacia nosotros. Dios nos ha creado, y nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha creado para amar y para ser amados, como Él ama y desea ser amado. Él nos ha creado en este mundo no simplemente para que obremos como criaturas suyas, sino para invitarnos a una intimidad con Él, para que fuéramos sus amigos, para que sirviéndonos de las cosas de este mundo pudiéramos vivir en un ambiente familiar todas las realidades de la vida, pudiéramos vivir unidos a Él como hijos queridos para siempre. El Señor desea de esta manera hacer que nuestra vida alcance la plenitud. Creo que muchos de los oyentes tenéis experiencia ya de cómo las cosas de este mundo en sí mismas no son capaces de satisfacer del todo nuestro corazón. Es decir, que uno puede comer mucho, beber mucho, viajar a lugares muy exóticos, atravesar y vivir y disfrutar experiencias notables, pero hay en nosotros una necesidad de algo más grande. Y es que efectivamente, Dios, que dejó su huella en nosotros, nos hace desear algo que ninguna cosa de este mundo es capaz de darnos. Nos hace sentirnos un poco insatisfechos, a pesar de que vayamos logrando objetivos y logros en nuestra vida, si no le tenemos a Él. San Agustín lo expresa de esa manera tan bella que todos conocéis: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Dios ha de ser el centro de nuestra vida, nuestro principio y fundamento. Dios ha de ser quien más nos importe, para quien vivamos y a quien procuremos agradar en todo. Cuando San Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús, uno de los primeros que se le unieron a este grupo fue Jerónimo Nadal, que llegó a ser padre de la Compañía de Jesús y muy relevante en su época porque fue explicando las constituciones por todas las casas de la Compañía. Y este padre Nadal, cuando se refería a San Ignacio, lo hacía con una expresión muy bonita que seguramente entenderemos bien. Dice así respecto de él, de San Ignacio: dándose al servicio de Dios, no se contentaba con poco, sino que buscaba cómo más le pudiese agradar en todo. Y así lo repite muchas veces en las constituciones: a mayor gloria y honra de Dios. De modo que esto que vivió San Ignacio me parece que es para lo que también cada uno de nosotros hemos nacido y hemos de vivir. Hemos de vivir para honrar a Dios. Hemos de vivir para
procurar la gloria de Dios, la mayor gloria de Dios. Y eso no son planes megalómanos, de construir parroquias cada vez más altas, por ejemplo, o más costosas, sino que, como expresa muy bien este sacerdote, la mayor gloria de Dios consiste en ver cómo le podemos agradar en todo. Ese ha de ser el criterio de nuestra vida, que el Señor esté contento, agradar al Señor, complacerle, hacer su voluntad, hacer feliz a Jesucristo. Esta es la misión que tenemos que cumplir en esta vida. Ese ha de ser el criterio de nuestra vida. En este día de Lunes Santo, en el que estamos comenzando la Semana Santa, le pedimos al Señor la gracia de hacer que Él sea el centro de nuestro corazón y de hacer que de esta manera nuestra vida gire en torno a Él. Mirad, igual que una puerta que no gira bien en su quicio, pues chirría, una persona que prescinde de Dios, que vive al margen de Él, que vive como si Dios no existiera, es una persona que está fuera de su quicio, que está desquiciada. Tener en el centro de nuestra vida al Señor permite que nuestra vida gire con suavidad, que nuestra vida avance con alegría. En el fondo permite que demos a nuestra vida el sentido que ésta tiene que tener, que nuestra vida sea provechosa, alegre, feliz, que cada año que pasa nos sintamos más cerca del cielo, que vayamos avanzando en esa peregrinación en la que estamos hacia la gloria del cielo. Jesucristo es el fundamento de nuestra vida y en estos ejercicios podemos optar por Él. Le pedimos que Él nos conceda la gracia de esa segunda conversión, que no es otra cosa que hacer una opción total por Él. Es decir, ser hombres de fe, hombres y mujeres que tienen a Dios en el centro de su corazón, sin mezclas, sin aficiones ni afecciones desordenadas o apegos que parten nuestro corazón. Que evitemos apoyar nuestra vida en otras cosas o en otras personas que no sean Dios y que de esta manera le demos a Él la primacía y la importancia que debe tener. Que vivamos así muy llenos de Dios para irradiar al mundo el amor que Dios nos tiene.
En una de las cartas de San Pablo, la carta a Timoteo, en el capítulo 6 y versículos 7 a 11, primera de Timoteo 6, 7, 11, San Pablo se dirige a este colaborador suyo con una expresión bellísima. Le dice a Timoteo: «Y tú, hombre de Dios», y después le da las instrucciones sobre lo que tiene que hacer. No sé si habéis pensado muchas veces en esta expresión, que me parece que es bellísima, y es que se refiere a él, como os digo, como hombre de Dios. ¿Cuál podría ser la mejor definición de ti o de mí? ¿Qué es lo que los demás pueden advertir de nosotros? ¿Pasaremos a la historia por ser muy trabajadores o buenos deportistas, por tener buena voz o mucho sentido del humor? Quizá lo que sería más interesante sería que se pueda decir de nosotros lo que San Pablo decía de Timoteo, que era un hombre de Dios. ¿Y qué significa ser un hombre de Dios? Significa esto que venimos explicando en el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola. Es decir, que toda nuestra vida tenga como centro, como base y como fundamento a Jesucristo nuestro Salvador. Que ser católico no sea para nosotros un adjetivo más de aquellos que nos definen, sino que sea para nosotros lo sustantivo. Mucho más importante del equipo al que sigues, del partido al que votas, mucho más importante de la comida que te gusta o del lugar donde naciste, es que seas suyo, que seas de Dios. Que el Señor pueda decir de ti que eres su hijo muy querido. Sería maravilloso que cada año que pasa pudiéramos ir siendo conocidos por nuestras familias y por nuestros amigos como personas llenas de Dios. Personas que en su palabra, en su comportamiento, en su conducta profesional, en sus amistades y también en el ocio y el descanso, se distinguieran por ser un reflejo precioso de Jesucristo en el mundo. Timoteo, hombre de Dios. Y esto es lo que le pedimos al Señor en estos ejercicios. Señor, yo ya te sigo, soy católico, voy a misa, rezo, le podemos decir todos, pero estoy todavía lejos de que se pueda decir de mí, es un hombre de Dios, es una mujer llena de Dios. Y eso es lo que en estos ejercicios vengo a solicitarte, que tú me hagas capaz de vivir contigo, que tú me hagas capaz de vivir como tú, de modo que pueda transparentar tu presencia en el mundo. Hay otro pasaje del que nos vamos a servir en este momento de los ejercicios, que es de la carta de San Pablo también a los colosenses, en el capítulo 1. Y en los versículos 9 a 16 dice así: «Por esto también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de rogar por vosotros y de pedir que seáis llenados del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis de una manera digna del Señor, a fin de serle gratos en todo, dando frutos en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, confortados con toda fortaleza según el poder de su gloria, para practicar con gozo toda paciencia y longanimidad, dando gracias al Padre que os capacitó para participar de la herencia de los santos en la luz». Pues bien, nos vamos a fijar en este pasaje de San Pablo, porque dice que seamos gratos a Dios en todo. Fijaos, cada vez que tenemos que tomar una decisión, desde las más sencillas de cada día hasta las más exigentes o difíciles, pues tenemos que tener un criterio, ¿no? Por ejemplo, uno se pregunta, ¿qué voy a hacer en las vacaciones de verano? Otro se pregunta, ¿qué lectura voy a hacer en estas próximas semanas y tendré en la mesilla de noche? Otro se pregunta al terminar segundo de bachillerato, ¿y ahora que ya dejo el colegio o el instituto, a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué quiero trabajar? Y otro se pregunta, entre todas las chicas que he ido conociendo, pues ¿con cuál querría yo tener un proyecto de vida
y unirme. Son decisiones que en unos momentos u otros de la vida, pues todas las personas van tomando o vamos tomando. ¿Cuál es nuestro criterio a la hora de tomar las decisiones, a la hora de hacer estas elecciones de nuestra propia vida? Me parece que este pasaje de la carta a los Colosenses nos ayuda, hoy que estamos meditando el principio y fundamento, a acertar en nuestras decisiones. Efectivamente, hay muchos criterios que podríamos tener en consideración. Puede haber personas que a lo mejor porque no tienen fe, pues piensan, mi criterio en la vida es hacer en cada momento lo que más me gusta, lo que más me apetece o lo que me interesa. Claro, no viven teniendo presente a Dios quienes no tienen fe y tienen el riesgo de convertirse ellos en el centro de su propia vida, de pensar que en satisfacer sus gustos y sus deseos estriba su propia felicidad. Pero eso es un error, evidentemente. Otros que sí que tienen fe dicen, bueno, mi criterio es vivir así, pasarlo bien, disfrutar, pero evitando todos los pecados mortales que me privarían del cielo y que me obligarían a confesarme. En el fondo, una vida así no se diferencia mucho de la anterior. Es decir, aunque uno evite los pecados mortales, robar, matar, cometer adulterio, mentir, sin embargo, si vive para sí mismo, si vive pensando solamente en su propia felicidad o satisfacción, tampoco está acertando del todo. Hay personas que sí han recibido una formación religiosa, pero tienen una idea un poco distorsionada de en qué consiste convertir a Jesús en el centro de nuestra vida. Y digo distorsionada porque a veces se plantean, sí, lo que tengo que hacer es en cada momento lo más difícil, lo más sacrificado, lo que me guste menos. Pues no, en absoluto. En ningún sitio nos dice el Señor que lo mejor sea siempre lo que menos nos gusta o lo que menos nos apetece. Ni lo que más nos apetece tiene por qué ser lo mejor, ni lo que más nos disgusta tiene que ser lo óptimo, en absoluto. No, nuestra referencia debe ser siempre el Señor. Este fragmento que leíamos de la carta a los Colosenses nos da una pista muy valiosa al respecto, porque nos dice esto, que seáis gratos a Dios. De lo que se trata, por consiguiente, es de agradar a Dios. O dicho de otra manera, conseguir que el Señor esté contento con nosotros, que Jesús sonría, que tu vida sea un motivo de satisfacción para Jesucristo, que Él se sienta feliz contigo. Ese es el mejor criterio con el que hemos de tomar todas las decisiones. Así que, cuando uno tiene que pensar a qué va a dedicar el siguiente fin de semana, o si aceptar o rechazar una oferta de empleo, o si decir que sí o que no una chica a un joven que la pide salir, o si acercarse a la parroquia un martes por la tarde o no hacerlo. El criterio no debe ser ni lo que más me apetece, ni lo que menos me apetece. El criterio no debe ser lo que más me apetece pero sin cometer pecado. El criterio será hacer en todo la voluntad de Dios, procurar en todo agradar a Dios, complacer a Dios, que el Señor esté contento. Y eso quiere decir que hemos de vivir toda la vida con Él, que nuestra relación con Él no se debe limitar solamente a la media hora de la misa de los domingos o añadir 5 minutos más para rezar las 3 Avemarías por la noche. Hemos de aspirar a vivir siempre bajo la mirada del Señor. Os habréis fijado cómo los teléfonos móviles conservan o procuran conservar siempre la cobertura del satélite, ¿verdad? Y aunque no estés llamando o recibiendo mensajes en este momento, si tu teléfono móvil funciona, pues no pierde, no se suelta de ese satélite que le mantiene conectado. Vivir en gracia de Dios es vivir como un móvil siempre con cobertura. Vivir en gracia de Dios es vivir permanentemente
en esa comunicación con el Señor que nos hace buscar en todo lo que más le agrada y evitar lo que le pueda disgustar. Al término de esta meditación, quiero sugeriros algunas preguntas por si os ayudan para nuestro examen de conciencia. La primera de todas es evidente. ¿Es Cristo el centro y el fundamento de tu vida? ¿Es para ti el Señor lo más importante de tu vida? ¿O hay alguna otra cosa que ha ocupado el espacio que debía estar reservado solamente para Él? ¿Vives para Dios o vives para trabajar, para disfrutar, para sacar adelante no sé qué proyecto o empresa? En una palabra, ¿estás centrado o descentrado? Esa es la primera palabra, la primera pregunta. La segunda pregunta es esta otra. ¿Vas entendiendo tu vida cristiana como una amistad y relación personal con Dios? ¿O sigues pensando con una mentalidad todavía solo de normas y deberes? Y explicaré la pregunta. Veíamos cómo el Señor, que nos ha invitado a la familiaridad con Él por el bautismo, que nos ha hecho sus hijos, de quien somos suyos, desea que vivamos con Él y para Él. Pero hay muchas personas que en realidad no viven esta relación personal con Dios, con Jesucristo vivo, sino que piensan que la religión son solamente obligaciones y prohibiciones, normas que hay que cumplir y pecados que hay que evitar. Y no es así. ¿Tú cómo vives tu vida de fe? ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿Te has dado cuenta ya de que Jesucristo, que está vivo, te ofrece su amistad? A vosotros no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, llega a decir en el Evangelio. ¿O vives todavía un poco como intentando cumplir cosas, hacer lo que se te manda, evitar lo que se te prohíbe, sin entender el sentido y el significado de todos esos preceptos que no es otro que hacer feliz al Señor? ¿Vives una amistad gozosa con el Señor Jesucristo? ¿O para ti la vida cristiana son una serie de imposiciones que por tradición se nos han transmitido y que nosotros tenemos que mantener a la fuerza? ¿Vives con gozo el hecho de ser cristiano? ¿Lo vives con alegría? ¿Lo vives con ilusión y con agradecimiento? ¿O lo vives más bien como un lastre que tienes que arrastrar? Vamos con estas preguntas a ponernos delante del Señor y a preguntarnos si efectivamente es el Señor el centro de nuestra existencia, si podemos decirle a Jesús: Jesús, eres mi mejor amigo, Jesús, vida mía, mi Salvador, mi Señor, o si todavía tenemos mucho que avanzar en nuestra vida espiritual. Le pediremos al Señor durante todos estos días que nos conceda esa gracia de la segunda conversión, para que lleguemos a vivir verdaderamente como hijos suyos. En la parábola del hijo pródigo, que todos recordáis, hay una expresión del padre de esta parábola, con la que voy a concluir esta meditación, que es muy ilustrativa sobre lo que venimos hablando. El hijo mayor, cuando llegó el pequeño, y su padre lo admitió de nuevo en casa, se enfadó. Y entonces el padre le dice a este hijo mayor que está enfadado: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte. Me parece que es una expresión bellísima que ayuda a entender qué es la vida cristiana. Somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Somos hermanos de todas las personas que han sido como nosotros bautizadas. Vivimos en una casa que es un hogar. Lo hemos recibido todo. Hijo, tú estás siempre conmigo. Por eso nos podemos preguntar: ¿de verdad yo estoy siempre con Él, con el Señor? ¿O por el contrario, hay cosas que me distraen,
que me tienen embobado, que me tienen enganchado interiormente y que se han convertido en ídolos, idolillos, a los que estoy dando demasiada importancia. ¿Es Jesucristo el principio y el fundamento de mi vida? ¿O por el contrario, hay otras cosas que me importan más y a las que les estoy dando un espacio demasiado relevante en mi vida? Le pedimos al Señor esta gracia de que Él sea el centro de nuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Así finaliza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre Manuel Vargas. Les ofreceremos la siguiente meditación hoy a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.